Muy buenas y bienvenidos un día más al episodio de Café y Hierros de vuelta de las vacaciones de Navidad. Espero que no se os haya hecho muy larga la espera. Ya sabéis que este es un podcast en el que cada semana tratamos temas de deporte, salud y estilo de vida de una forma práctica, y quería tratar un tema en este primer episodio de 2020 acerca de la ventana de alimentación. Porque me han llegado bastantes preguntas acerca de esto y creía muy interesante hablar un poco acerca de ello y sobre todo dar mi opinión de cómo lo enfoco yo y de estrategias nutricionales en torno a ello, porque también el ayuno intermitente está metido un poco de por medio, hay personas que tienen bastantes dudas, entonces vamos a hablar un poco acerca de todo esto, voy a dar mi opinión y todas estas cosas. Como siempre ya sabes que puedes conocerme más en @ivyamazares en redes sociales o enviarme simplemente un correo a holaivanllamazares@gmail.com para comentarme ahí dudas, sugerencias, que te ha gustado un episodio, etcétera, etcétera. Como decía, hoy el tema va de la ventana de alimentación, que es un tema bastante debatido, sobre todo ahora que se ha puesto muy de moda el ayuno intermitente y todo este tipo de cuestiones. Entonces, lo primero de todo que quería dejar claro es que los horarios de comida influyen en el metabolismo. No es lo mismo comer por la mañana que comer por la noche, que tener un horario de trabajo nocturno, que tenerle diurno, que tener un poco el horario de comidas más alterado. Está claro que todo esto influye. Lo que sí es cierto es que muchas personas dan demasiada importancia a aspectos que en realidad luego no marcan la diferencia. Evidentemente, esto influye, pero no puedes hacer que tenga una prioridad total sobre tu vida cuando, por ejemplo, quizás no realizas el deporte suficiente. Creo que me explico por dónde quiero ir. Además, si estás en una fase de pérdida de grasa o ganancia muscular, establecer una ventana de alimentación es una buena idea. Y en este sentido, si tienes todos los factores bastante controlados, más aún. Pero bueno, me remito a lo anterior. Evidentemente, al final todo es un conjunto. Y si no controlas, por ejemplo, el deporte que haces o no sabes las calorías que consumes y quieres perder grasa y para ello estás cerrando la ventana de alimentación a unas horas muy en concreto, al final tampoco va a resultar. Parte de todo esto está relacionado también con los ritmos circadianos, como comentaba al principio, y es que si tenemos horarios de trabajo nocturnos, como yo por ejemplo los tuve en un pasado, evidentemente todo esto se descontrola y al final en lugar de comer a las horas que deberíamos de comer, que es cuando, por ejemplo, está el sol, comemos en horas en las que hay oscuridad total y el cuerpo eso lo interpreta de manera diferente. En muchas ocasiones la solución es tan fácil como mantener unos horarios un poco más estrictos, pero es cierto que depende mucho de cada situación personal y en este sentido es muy complicado de explicar porque me tendría que ceñir a determinados casos, a cómo, por ejemplo, una persona en particular lo puede hacer, pero para otra persona quizás no resulte tan conveniente hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces voy a tratarlo de una manera para que sirva a la mayor parte de personas posibles, para que te sirva a ti, que te sirva a un amigo, que sirva a un familiar y en general dar mi opinión acerca de por qué la ventana de alimentación es importante, pero a la vez no es tan importante como quizás nos lo han hecho ver. En primer lugar, está claro que nuestros antepasados no sabían la hora ni les importaba. Es más, no tenían relojes, ni agendas, ni nada de eso y se regían principalmente por la luz solar. Entonces comían en base a eso. Pero luego, claro, llegó la luz industrial, llegó la electricidad. ¿Y qué pasó? Que al final podemos tener luz tanto de día como de noche. Y podemos estar cenando a las 6 de la tarde, como a las 10 de la noche, a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana, simplemente levantarnos, dar la luz de la cocina y prepararnos un vaso de leche con cereales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el juego ha cambiado bastante. Hay muchos estudios acerca del concepto denominado alimentación con horario restringido y consisten básicamente en concentrar todas las comidas en una ventana más o menos de 8 o 12 horas a lo largo del día. Y muchos de los beneficios coinciden con algunos enfoques del ayuno intermitente, como por ejemplo el 16-8, que es el más común. Evidentemente, claro que si concentramos las comidas en unas horas en concreto y hacemos un periodo más o menos de ayuno, no hace falta hacer 16 horas, sino 12 horas durante la noche que estamos ayunando, no ingerimos ningún tipo de alimento, es mucho más beneficioso que no estar continuamente comiendo. Esto ya hace tiempo que lo sabemos, aunque sí es cierto que antiguamente, o no hace tanto, se pensaba que hacer más comidas a lo largo del día era más beneficioso.
Bueno, por suerte hoy sabemos que el número de comidas en este sentido no influye y que es más beneficioso quizás hacer menos comidas que más. Aunque es cierto que todavía circula el mito de que hacer más comidas es beneficioso en ciertos casos, pero bueno, eso ya estamos hablando de personas que están un poco desactualizadas en ese sentido y demás. Pero por otro lado, restringir demasiado los horarios de comidas nos puede generar un estrés adicional. Y partiendo de la base de que las 8 o 12 horas que comento en las que estamos durmiendo no estamos ingiriendo nada, los beneficios adicionales aumentando ese margen, por ejemplo, ya no 16 horas, sino 18, 20, 24 horas, pues son quizás demasiado marginales en ese sentido. Se puede ampliar en momentos puntuales, se pueden hacer ayunos de 24 horas, se pueden hacer ayunos de 20 horas, de las horas que quieras. Y en momentos puntuales los beneficios al cuerpo son muchos, pero es que nos vamos al tema de que siempre polarizamos todo. Y si nos dicen que hacer 24 horas de ayuno es bueno, pues en lugar de hacerlo un día, 2 días a la semana o 3 días a la semana, lo queremos hacer los 7 días a la semana o los 30 días al mes. Entonces al final no tenemos un término medio, no sabemos controlar eso. Y yo creo que en este sentido es mucho más sencillo, por ejemplo, centrarse en tener una ventana de alimentación más o menos reducida, entre comillas, y hacer un ayuno de 12 horas, 16 horas puntualmente, ya que de esta forma es bastante asequible para la gran mayoría de personas por los horarios de trabajo y demás, y de esta forma tampoco estamos cargando al organismo con un estrés adicional al pensar que estamos comiendo fuera de ese rango de horas, ni nada por el estilo. Dicho esto, si tú te encuentras cómodo restringiendo el número de comidas y la ventana aún más, es una estrategia igual de válida y cómoda, ya que deja un montón de tiempo libre en el día para hacer otro tipo de tareas. Pero si no te sientes cómodo, no pasa nada porque lo hagas de una manera un poco más convencional. Es decir, si tú durante la noche estás durmiendo 10 horas y no te levantas para comer absolutamente nada, que debería ser lo normal en este sentido, pues tampoco hace falta que te centres en reducir más la ventana de alimentación por los beneficios adicionales que has podido oír que genera el hacer esto. Además, si tienes horarios bastante complicados, con horarios partidos de trabajo mañana y tarde o trabajos nocturnos y demás, pues la cosa se complica aún mucho más, el estrés es mucho mayor y al final, más que beneficios, vamos a tener perjuicios en este sentido. Por lo tanto, mi opinión y mi consejo es que una ventana de alimentación más general, más normal, sin ser tan reducida, es mucho más beneficiosa. Aunque en ciertos momentos puntuales, ya que quizás tenemos días libres o nos apetece hacerlo, podemos reducirla mucho más, incluso hacer ayunos un poco más largos, y el beneficio que obtenemos es mucho mejor que si lo hiciéramos de forma continua o en momentos que quizás no nos viene del todo bien por el tiempo que tenemos. Por lo tanto, si tuviera que dar unas conclusiones finales, es que no hay un horario de comidas idóneo para todos, pero hay unos principios que te van a ayudar mucho, y es que si consumes la mayor parte de las calorías durante el día, pues es en cualquier caso lo más recomendable. O sea, en lugar de consumirlas por la noche, aunque sí es cierto que si tienes, como digo, esa lacra del horario nocturno, no te va a quedar otro remedio. Y en invierno es verdad que esto es difícil, porque claro, como se hace de noche tan pronto, pues es una recomendación que, claro, ¿cuándo dejo de comer? A las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, cuando se hace de noche. Entonces, en ese sentido, no hace falta que dejes de comer cuando se hace de noche, sino que más o menos mantengas unos horarios un poco más abiertos durante todo el año. Por ejemplo, aunque cenes a las 8, a las 9, pero que sea un horario que mantengas más o menos estable a lo largo del año, pues va a ser en ese caso beneficioso igualmente. Tampoco te preocupes demasiado en este aspecto porque no es relevante. Entonces no digas, es que claro, son las 5 de la tarde y es de noche, ya no puedo comer porque los ritmos circadianos... No hace falta. En este sentido no es relevante. También, como digo, extender los periodos de ayuno durante la noche, cenando antes o desayunando más tarde, es una buena idea en este sentido. Si cenas a las 10, si quieres restringir un poco más la ventana de alimentación, pues en lugar de cenar a esa hora, cena una hora antes o desayuna una hora más tarde. De esta manera lo estás haciendo y no estás alterando demasiado tu ritmo del día a día. Y con todo esto asegurar un espacio razonable de ayuno entre 12 y 16 horas, que es más o menos lo general, durante la noche, es más importante que cuántas veces comes al día, que la ventana de alimentación se restrinja demasiado, que si haces ayuno 24 horas 3 o 4 días a la semana, etcétera, etcétera, ¿vale? Es mucho más fácil que todo eso.
Mi opinión al final, como en todos los temas, es que simplifiques al máximo, que no te compliques en esto. Hay que tener en cuenta mucho en este sentido la ley de Pareto. El 80% de los resultados viene del 20% de las cosas que hacemos. Luego el otro 20% es cierto que podemos hilar un poco más fino, pero en realidad si tenemos controlado la otra parte podemos vivir un poco más tranquilos, sin tanto estrés, que al final es de lo que se trata, ¿no? Es cierto que he resumido bastante el tema y creo que quizás alguno de vosotros tenga alguna duda y lo podemos dejar para un preguntas y respuestas posterior. Entonces, como digo, si tenéis alguna pregunta, me la podéis dejar en el mail, como digo, en holaivanllamazares@gmail.com o en un comentario en iVoox simplemente. Y en próximos episodios, en un preguntas y respuestas, avanzamos un poco más en este tema y la dejamos un poco más resuelta. De todas maneras, como digo, esto es un tema bastante simple y mi opinión creo que con lo que he dicho está bastante clara. Como siempre, si te ha gustado el podcast, valoro mucho de verdad que dejes una reseña en Apple Podcast o un me gusta en iVoox, porque de esta manera me estás dando a entender que te gustan y así seguiré haciendo más episodios. Como siempre, gracias por estar una semana más ahí y nos escuchamos en el próximo podcast de Café y Hierros. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.